Bienvenidos todos, bienvenida Monse. ¿Qué tal? Bien hallada. Disculpar los minutos, los hábitos de directo, se conectan, no conectan, pero Dios mediante, estamos aquí. Sí. Bien. Pues, aquí tenemos a Monse López Ballester y vamos a presentarla como ella bien se lo merece. Uy. Bien, a ver. Si me ves bien, me escuchas bien, todo perfecto, ¿verdad? Te escucho con un poquito de eco. No sé si la gente que nos puede estar Sí. oyendo tiene el mismo problema, pero yo te escucho con un poquito de eco. Vale, vamos a ver. Sí, a ver. Vale. Ahora mejor, igual mejor. ¿Ahora? Ahora mejor, un poquito mejor. Bien. Vamos a dar inicio al programa. El día de hoy nos trae aquí Monse un tema como es no busques fuera. Tú tienes todos los recursos. Ahora nos va a contar mucho más en detalle todo esto, pero antes de nada me permito presentarla. Monse López, a lo largo de su trayectoria profesional, dice, ha prestado sus servicios a empresas multinacionales durante los últimos 23 años, coordinando grandes cuentas y equipos internacionales, pasando por diversos departamentos, desde laboratorios, logística, project management y actualmente desde hace 15 años como directora comercial. Así es. ADE en la Universidad de Eures, fundadora de la Cote de Coaching para el Bienestar. Esto ya no lo explicará. Experta en autoestima, doy fe. Gestión de recursos personales y motivación para la acción. Creadora de los programas de desarrollo personal, la AAA, autoconocimiento, actitud y acción. Y programas de PEPA, que es pensar, enfocar, planificar y actuar. Y el triángulo empresarial, excelencia ejecutiva estratégica, enfocados a la toma de decisiones vitales y profesionales. Delegada de UFEL de Cataluña, coach personal y executive master en coaching internacional por la IS, practitioner en PNL, por Talent Institute y formadora de alto impacto, técnicas de liberación emocional, así como WeWay, colaboradora habitual en el programa de radio de desarrollo personal y coaching, y escritora del bestseller El secreto de la felicidad, muy recomendable, os lo recomiendo, yo me lo estoy leyendo. Claro. Y bueno, esta es toda la trayectoria profesional de Monse, pero ella ahora nos va a entregar esa parte emocional que solo ella la puede contar. Y es que la llevó a ser quien es hoy. Dame un segundito. Sí. Sí, porque se Un te ve momentito. pixelada, ¿eh, Patricia? Sí, Se te un ve momentito. pixelada. Creo que no ve mejor. No se te ve muy ¿Ya? bien. La imagen se ve pixelada. ¿Sigue pixelándose? Yo creo que ya. Ahora mejor. Para mí sí, no sé si para los oyentes están viendo y escuchando Sí, bien. Para... ya he hecho alguna. Yo no te escucho bien. ¿Ahora mejor? Bueno, más o menos. Mm. Bueno, damos inicio, bueno, preguntarte, ¿qué fue eso, qué fue eso que te llevó a buscarte y a querer desarrollarte en todo este tema del desarrollo personal? Porque tu trayectoria profesional no empezó ahí. Bueno, la verdad es que después de escucharte cómo relatabas el currículum, la primera idea que me ha venido a la cabeza es que efectivamente toda mi vida confirmo que he sido una persona muy inquieta, con muchísimas ganas de aprender, de mejorar y de siempre prosperar, ¿no? Y esto es algo que me ha perseguido toda la vida.
Entonces, tú me preguntabas cómo he llegado esta situación personal, ¿no? De bienestar, de plenitud, de paz y de tranquilidad y de mucha felicidad. Pues un poco la trayectoria empezó ya siendo muy joven. Yo siempre, como has visto ahí en ese currículum, he sido una persona muy inquieta y recuerdo ya muy, muy jovencita, con 14 15 años, me leí el primer libro de lo que entonces era los libros de autoayuda, que hoy se llaman los libros de desarrollo personal, ¿no? Y con 15 años quedé tan impactada de la información que recibía, ¿no? Que a partir de ese momento, bueno, no paré de buscar y de devorar información, sobre todo que me ayudara a mí particularmente a ser mejor persona, a tener pues más ilusiones en la vida, a llegar bueno, a cumplir tantísimos sueños, ¿no? Entonces, toda mi vida he sido una gran perseguidora de la verdad, de mi verdad, y a través de mi verdad, pues si en ello yo podía ayudar a la gente a encontrar la suya, pues de alguna manera esa ha sido mi misión, ¿no? En estos últimos años y debido a una crisis personal, yo creo que todos tenemos siempre un punto de inflexión, que es una crisis personal, un momento en el que tenemos que poner patas arriba todo lo que nos han enseñado, todas las creencias que nos han inculcado, las ideas, los aprendizajes, todo esto de repente lo ponemos boca abajo, toda la vida patas arriba, y entonces empiezas a partes de cero y empiezas a edificar una nueva vida de acuerdo a lo que tú realmente sientes, piensas que es tu verdad, ¿no? No la verdad que te han inculcado otros, sean tus padres, sean tus educadores, tus profesores, quien sea, ¿no? Entonces, yo llegué al mundo del coaching hace ya unos años, pues derivada de una crisis personal. Y yo siempre digo que la vida me llevó al coaching y el coaching me cambió la vida. A partir de ese momento, pues yo afianzo todo el aprendizaje de todos estos años. Ahora tengo ya casi 52 y fíjate que antes que comentaba que desde los 14 años ya empiezo a indagar, a buscar, a ser ese alma inquieta, ¿no? Y hace unos años, efectivamente, pues bueno, todos esos aprendizajes se consolidan tras una gran crisis personal y a partir de ese momento, pues mi vida cambia radicalmente y te puedo decir que es una de las grandes ideas que yo quería comentar esta noche, es que todos los recursos los tenemos nosotros, ¿no? Nos empeñamos en buscar a veces fuera cosas que nos puedan llenar, que nos puedan hacer felices, cuando la base de todo es un trabajo interior, cuando todo lo que necesitamos para ser felices está dentro, no está fuera, y cuando en el fondo benditas sean esas crisis, ¿no? Que nos hacen siempre mejorar y, y que aparezca esa mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que todo lo que pretendamos buscar fuera, automáticamente vamos a entregar un poder, lo comentábamos hace un par de horas en nuestra previa. Cuando entregas ese poder a todas esas cosas que hay ahí afuera, quedas en una posición muy vulnerable, ¿no? Cualquier cosa te puede afectar, cualquier persona te puede juzgar y tú eres muy vulnerable ante eso, ¿no? Mientras que si te llenas de ti mismo con esas ideas que realmente son tuyas o haces tuyas o edificas tu vida en base a esas creencias que efectivamente has comprobado, has podido probar y has confirmado, ante eso es muy difícil que alguien pueda venir por la retaguardia a hundirte, ¿no? A machacarte, a hacerte daño, a hacerte dudar, ¿no? Cuando entregas el poder ahí afuera, siempre dejas una grieta por la que se puedan colar cualquiera y pueda decidir qué hacer de tu vida más que tú misma, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, lo decía en mi último libro, ser tú mismo porque los demás sitios están ocupados. Me encanta eso. Y me viene un poco, más que preguntar, me gustaría que lo expreses tú, porque creo que para muchos esto lo entendemos y otros muchos igual es nuevo o relativamente nuevo. Uh -huh. Esto de entregar tu poder fuera, ¿cómo podría ser un ejemplo sencillo eh,
de este hecho, ¿no? De que a veces lo hacemos Ujú. y cómo recuperarlo. Bueno, mira, creo que un par de días escribía en uno de mis posts, porque también tengo que decir que estoy en todas las redes sociales y que soy muy activa, como sabes, cada día estoy publicando alguna idea, alguna cosa. Hace un par de días justamente publicaba uno de mis posts donde decía que la generosidad no pasa por entregar, la generosidad pasa por compartir. Cuando uno cree, porque así nos lo han hecho creer muchas veces, ¿no? Que uno tiene que entregarse totalmente a una causa, incluso abandonarse, eso yo no lo entiendo como una buena generosidad. La generosidad es entregar de mí mi mejor versión, pero ante todo respetándome a mí misma, ¿vale? Entonces, ¿cómo recuperar ese poder? Punto número uno es respetarte a ti mismo. Nunca entregar, insisto, tus valores personales a los demás. Nunca vivir la vida de los demás simplemente por buscar la aceptación, ¿no? Estamos muy acostumbrados en los días en los que vivimos a tragar, a aceptar cosas que no nos gustan, pero simplemente por sentirnos quizá que formamos parte de un colectivo, de un grupo, ¿no? Entonces es importante saber decir no. Es importante ser empático, pero es importante saber decir no. Es importante compartir, insisto, pero no entregar en demasía. Cuando hablo de estos términos, siempre procuro que la gente entienda que siempre hay, cuando cruzas un límite y ese límite es tu límite personal, te estás fallando a ti mismo. Estás traspasando esa barrera del respeto hacia ti mismo. Entonces nos estamos entregando a ese poder que te decía, ¿no? A esa vulnerabilidad, a esa grieta en la que los demás siempre pueden acceder por algún sitio y hacerte un poco tambalear, ¿no? Más se me viene decir, podría ser eh, entregar tus recursos cuando somos demasiado condescendientes, pese a que las cosas, no estamos de acuerdo con todo o no queremos hacer eh, cosas y decimos que sí por no sentir la culpa o porque se supone que debemos obedecer. Ujú. Y realmente podríamos identificarlo cuando no nos estamos sintiendo bien con nosotros mismos. ¿Podría ser eso una forma de Exactamente. verlo? Es la forma más sencilla, más directa, más clara y más fácil. Cuando uno siente que lo que está haciendo hay algo que te rechina, que no te convence, que no estás siendo coherente con lo que realmente piensas o sientes, ese es el primer indicador de que hay algo que no está yendo bien, ¿no? Yo aprendí de un coach que cuando tomas una decisión, uno es como si se probara un traje, ¿no? Te la tienes que probar, tienes que ver cómo te sientes con eso, ¿no? Si el traje te aprieta, si no respiras bien, si no te sientes cómodo, hay algo que no está en coherencia contigo mismo. Entonces, eso rápidamente hay que zanjarlo, hay que trabajarlo, hay que decidir qué hacer. Porque si te mantienes ahí, probablemente empieces a tomar un camino y una serie de decisiones que van totalmente en contra de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de tus valores, de tus creencias, de tu forma de entender la vida. Y eso tarde o temprano va a generar una disonancia en ti mismo, una incoherencia interior que se va a mostrar en todo lo que hagas. O sea, hoy por ejemplo, muchos de nosotros, ¿no? Se nos llena la boca de decir que para ser feliz hay que, para ser pleno hay que, para conseguir la paz hay que, y más que hay que, yo te diría que hay que serlo. También lo escribí hace poco en un post, ¿no? Para ser feliz hay que ser, no hay que parecer, porque en el parecer volvemos a entregar mucho poder ahí afuera. Yo suelo decir algo que se me ocurrió en su momento, pero que me lo quedé porque para mí, o sea, me vino a la mente y para mí es súper, es como mi eslogan, ¿no? El mejor filtro de tú mismo, el mejor filtro de tu vida es ser tú mismo. O Exacto. sea, Y el más difícil, ¿eh?
el más difícil, porque en el fondo tú tienes que, es como atravesar un bosque, ¿no? Lleno de árboles, lleno de maleza, ¿no? Al final tienes que andar limpiando, quitando mucha maleza de la que te han incorporado y eso no es fácil. Además, te pone en controversia contigo mismo. En muchos momentos, pues, vives dificultades, ¿no? Te sientes mal, te sientes inquieto, incluso tienes ansiedades, no puedes dormir. O sea, Mm. son caminos oscuros, pero que sin duda la recompensa es muy gratificante, ¿no? Porque al final consigues conocerte muchísimo a ti mismo y consigues tomar decisiones, que siempre digo una cosa, a veces pensamos que tenemos que tomar grandes decisiones cuando la clave es tomar pequeñas decisiones, tomar pequeños pasos que nos ayuden en el camino. O sea, somos el peor enemigo, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Entonces, hay que aprender a limpiar esa maleza, a transitar esa zona oscura, a limpiar, a empezar a ver la luz y efectivamente a tomar decisiones. Y no tomar grandes decisiones, sino pequeñas decisiones que me ayuden a transitar el camino. Esto de pequeñas decisiones, o sea, lo que has dicho es, a ver, vamos a tener momentos dificultosos, porque ser nosotros mismos a veces empieza a ser chocante para los demás, ¿no? Ujú, Eh, y va a haber gente que se quede, y va a haber gente que ya le dejes de gustar porque eres de otra manera, según ellos, ujú, y no, y yo digo, es genial que las personas salgan, porque vienen otras nuevas. O sea, es no tener miedo a que ujú, ocurra, ¿no? Y esto lo he vivido ujú. y supongo que si sigo evolucionando, lo seguiré viviendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? La famosa metáfora del armario, ¿no? Cuando nosotros tenemos el armario lleno de ropa, para que pueda entrar ropa nueva, hay que sacarla, ¿no? Hay que sacar la vieja, hay que tirarla. Pues en la vida pasa mucho lo mismo, ¿no? Hay situaciones, hay personas, hay vivencias, hay experiencias que uno de alguna forma tiene que dejar aparcadas, ¿no? Para que entren nuevas hay que dejar, y mucho más en estos tiempos que están pasando ahora, ¿no? Hay que dejar de pensar de esa forma tan estándar para empezar a ver la vida de otra forma, ¿no? Estamos, tú lo comentabas antes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir de cara a la galería, de cara afuera, porque así nos han enseñado. En el 90% de los casos creo que todos hemos aprendido a guardar las formas, a ser educados, evidentemente, y todo esto sobre todo de cara afuera, ¿no? Cuando no nos han enseñado a trabajar con nosotros mismos. Entonces llega un momento, esa famosa crisis que a algunos le llega a los 18 años, en plena adolescencia, a otros nos llega más tarde, a los 40, ¿no? Que es cuando, como decía, ponemos todo patas arriba y empezamos a seleccionar lo que realmente queremos guardar en el armario, ¿no? Entonces, bendita crisis que contra antes llega, antes seleccionas la ropa que te va mejor, antes te seleccionas lo que realmente te gusta y lo que no, y a partir de ahí construyes todo lo demás, ¿no? Eh, Creo que nuestro gran aprendizaje es reconocer quiénes somos y conquistar esa parte, ¿no? Uh -huh. Fíjate que nos da miedo, muchas personas sienten miedo de lo que pueden llegar a ser. Yo he trabajado con gente que frente a un futuro espectacular, gente con una fuerza y una potencia personal impresionante, y tienen miedo de llegar a ser lo que pueden llegar a ser. Entonces, bueno, al final siempre, y vuelvo a repetirme, para mí, en mi caso, fue muy importante empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Empezar a visualizar esa persona que yo quería ser, en qué condiciones quería estar, cómo lo quería hacer, hacia dónde quería ir, y ir tomando pequeñas decisiones. En el momento en el que, esto es como cualquier escalador que pretenda subir el Everest, te dirá que evidentemente hay que pasar por los campos base, ¿no? Lo mencionaba yo en el libro, en mi último libro también. Es imposible llegar a la cima del Everest en 24 horas. Uno tiene que ir campamento base tras campamento base, ¿no? Pues un poquito la vida es el mismo camino, ¿no? No sabemos dónde está la cima,
no sabemos dónde está el objetivo, poquito a poco vamos caminando, pero lo importante es llegar a los campamentos base, ¿no? Tener ese tiempo para interiorizar, para pensar, para trabajar en ti mismo, para proyectar, para seguramente marcar nuevas metas y venga, otro pasito más. Si nos planteáramos llegar al gran objetivo en 24 horas sería totalmente imposible, además de la frustración que eso genera. Entonces, es mucho más importante que la gente piense que ante los grandes cambios, que está muy bien, ¿no? Plantearse metas y trabajar por ellas, lo más importante de todo es ir dando pequeños pasos, tomar pequeñas decisiones que se ajusten, que me vayan bien, que me hagan sentir cómodo, pero que me permitan estar en ese camino de mejora constante, ¿no? Eh, Esto es poner una pequeña meta, pero tampoco te obsesiones, te pones ansioso en llegar a ella, ¿no? Bueno, decían que lo importante de la felicidad no es la felicidad en sí misma, sino en quién te vas convirtiendo mientras la vas persiguiendo. Entonces, Mm. bueno, es mucho más gratificante ir consiguiendo esas pequeñas cosas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, seguramente sí, y le ha pasado a muchos de los oyentes, ¿no? Y a muchos de las personas que nos rodean. A veces nos empeñamos en luchar por conseguir un objetivo, cuando lo más importante es sentir cómo tú estás mejorando mientras lo consigues. Porque una vez lo consigues, es como, vale, venga, va, a otra cosa, ¿no? Y esto es un no parar, esto es un no parar. Fíjate que yo de Sí. eso me di cuenta cuando, cuando veo que efectivamente yo he podido conseguir, gracias a Dios, muchísimas de las cosas que me había planteado, pero cada vez que lo conseguía era como, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Iba por el siguiente y vale, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, llega un momento que dices, suelto metas, suelto objetivos y tengo que disfrutar la vida tal y como va viniendo, ¿no? A cada paso, a cada momento, a cada decisión, a cada circunstancia, en cada segundo. Es el famoso vivir el ahora, ¿no? Ahora más que nunca en los tiempos que están, que corren, cuando te das cuenta de que en el fondo puedes haber planeado mil cosas para este año que se ha quedado todo como se ha quedado, ¿no? Entonces te das cuenta de que lo más importante es vivir el momento, donde estés, con quien estés, haciendo lo que estés haciendo, el momento, porque mañana ni siquiera sabemos si tendremos planes y podemos hacer los planes, ¿no? Con lo cual la importancia de vivir el momento, de darse cuenta que no hay nada más, que no hay ningún sitio donde ir, que no hay nada, no hay tantas cosas que conseguir, ¿no? Al final, la gran conquista es conquistarse a uno mismo. El gran camino es caminar siempre del lado de uno mismo. Me viene a preguntarte, cuando nos empeñamos en hacer esto, no siempre tenemos personas que nos digan adelante, ¿no? Uh -huh. O sea, al contrario, es como que te sales del rebaño y dejas de Uh gustar. -huh. ¿Cómo podríamos decirles a muchos que, como yo, en algún momento, nos hemos sentido como solos Uh -huh. ante ese perseguir de ser yo Uh misma -huh. lo más posible y de elegirme a mí, aunque los demás opinen? Bueno, ¿Cómo yo tengo una frase que me dije mucho en un momento muy complicado de mi vida, que fue cuando enfrentaba mi separación, ¿no? Mi divorcio. Y lo primero que dije es que lo que no suma resta, lo que no ayuda te quita, ¿no? Entonces es muy difícil y es muy duro, y sea una relación de pareja, como sea una relación de amistad, como sea dejar un trabajo, como sea tomar una gran decisión, ¿no? Una gran decisión en la vida, ¿no? Al final tienes que sentir que suma, tienes que sentir que te apoyan, tienes que sentir que tú mejoras, si no, te está restando, si no, estás de alguna manera cargando con un peso que no te corresponde. Entonces, flaco favor le hacemos a esa pareja, a ese amigo, a ese trabajo,
flaco favor nos hacemos a nosotros mismos si mantenemos una situación que, como te decía antes, sientes desde el corazón que no te está yendo bien. Y si es así como acabas de decir, ¿qué les cómo podríamos hacer que se elijan? Bueno, yo me vine a decir esto y es que me di cuenta que la única forma muchas veces es no necesita empezar a reforzar tu autoconfianza, que muchas veces para ser más tú misma, creo Ujú. que es un gran trabajo en nosotros fortalecer, reforzar nuestra autoconfianza. Y si estás solo, no estás solo, estás contigo. Claro, pero a la gente le tienes que dar herramientas. Cuando Eso hablamos sí, de reforzarnos, claro, la gente te puede claro. decir, ¿y cómo me refuerzo yo, no? Si es que a duras penas me mantengo, yo lanzaría un par de ideas, que una de ellas Por es, favor. ojo a lo que nos decimos, ojo al Muy diálogo bien. interno que tenemos, ¿vale? Porque esa tendencia negativa a que no vas a poder, esto que estás haciendo no está bien, ¿vale? Toda esa negatividad reafirma la creencia de que efectivamente no vas a poder, ¿vale? Entonces ese diálogo hay que revertirlo. Como decía aquel, ¿no? Hay que intentar pensar en positivo, hay que darle la vuelta a esa creencia, a esa idea, a ese diálogo negativo. Hay técnicas, hay herramientas en los seminarios, en los libros, aparecen, ¿no? Pero sobre todo, ojo a lo que te dices y cómo te lo dices, y dos, empieza a moverte. Aunque no sepas ni bien ni hacia dónde, pero sobre todo la parálisis por análisis, ¿no? La maldita parálisis por análisis, de tanto que pienso, cómo hacerlo, cómo puedo, cómo tal, al final no hago nada. Entonces, hay que ponerse en movimiento, insisto, por pequeños movimientos que sean, pero hay que dar un paso al frente. Pequeñito, pero ese paso es tan importante de cara a esa autoconfianza que tú hablabas, ¿no? A esa autoestima, a esa motivación. O sea, nadie se puede imaginar lo que un pequeño acto puede hacerle a esa cabeza que está bloqueada, ¿no? Lo dicen los psicólogos, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en una depresión, ¿no? Que te levantes del sofá, que te pongas las deportivas, que salgas a caminar, que te dé el aire. Y el Sí. 100% de las personas cuando vuelven de esa caminata, vuelven muy diferente. ¿Vale? Entonces, hay una secuencia que yo aprendí hace ya mucho tiempo, que hablaba de que cualquier modificación en la cadena de pensamiento, de emoción o de acción rompía el resultado. O sea, y me explico, ¿con esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que yo piense, si no está a favor, tengo que conseguir ponerla a favor. Y eso romperá el resultado final. Cualquier cosa que yo sienta, tengo que ponerla a mi favor. Porque cualquier cambio que haga en cuanto a las emociones, sea el miedo, sea la tristeza, tendrá un resultado diferente. Y porque cualquier pequeña acción que tome, cualquier pequeña decisión que haga, cualquier pequeño paso que haga, va a tener incidencia en el resultado final. Entonces, fíjate, ya hay tres ideas sobre las que trabajar. En lo que pienso, en lo que siento y en la pequeña decisión o el pequeño paso que tomo. Esta sería una de las grandes ideas que a mí me gustaría que esta noche la gente se llevara. Cualquier pequeño cambio en esta cadena obliga a que el resultado cambie. Es que, lo has hecho súper fácil, muchísimas gracias. A ti. Porque a veces lo complicamos mucho y realmente tiene mucho sentido, ¿no? O sea, Ujú, si cortas el flujo de una situación o de una emoción X, ujú. llámesle negativa, poniéndote música y poniéndote a saltar Así aunque sea, es. Así es. ya, ya lo has cortado.
Así es. Entonces, esa es una de las grandes ideas. Al final todo está aquí, todo está aquí, todo empieza aquí, ¿no? Químicamente, un pensamiento arroja al corriente sanguíneo una serie de agentes químicos, ¿no? Es las famosas endorfinas, serotonina, el cortisol, etcétera. Depende de lo que arrojes, depende de cómo sea tu pensamiento, eso te va a poner en un estado emocional determinado. Entonces, la clave es cuidado a lo que piensas, porque al final acabará pasando. Yo creo que nos ha pasado al 100% de las personas que estemos aquí escuchando, nos ha pasado aquello de, ostras, si esto es lo que yo había pensado, ¿no? O sea, tercera idea, cuidado a lo que piensas porque se acaba materializando. Esa es otra. Cuidado, cuidado a lo que te dices porque acaba siendo verdad. Yo creo que a todos nos ha ocurrido aquello que empiezas a pensar en una persona que hace meses que no ves, meses que ni sabes nada de ella, y de repente, en ese momento o el día siguiente recibes una llamada, un mensaje, alguien te habla de esa persona y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Yo te explicaría ejemplos, montones he tenido en mi vida, para llegar a la conclusión de que, ojo, porque lo que pensamos se convierte en realidad. Decían en el libro del secreto y en el documental del secreto, ¿no? Que la realidad se vivía dos veces, una aquí y otra en la realidad. O sea que lo que Mm. acabo, lo que estoy pensando es lo que al final voy a manifestar en mi vida. Una buena amiga me dijo una vez, dijo, lo mismo que somos capaces de crear y materializar lo negativo, Ujú. démosle la vuelta. Así es, así es. Y cuarta idea importante, agradecer todo lo que tengas. En el momento en el que agradeces, aparece mucho más. Yo sé que quizá a veces hablamos de cosas que no se pueden explicar del todo a no ser que te hayan pasado y que las hayas sentido, ¿no? Yo descubrí el Ho'oponopono hace ya varios años. eh, lo empecé a practicar pues como el que dice, bueno, voy a ver, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues hoy, bastantes años más tarde, puedo decir que el Ho'oponopono cambió mi vida y simplemente es agradecer, agradecer lo que tienes, agradecer lo que hay, agradecer lo que venga, sea bueno, sea malo, sea peor, agradecer, agradecer, agradecer. De alguna manera estás enviando un mensaje de que, ok, estoy preparado, quiero más. Y en todo este proceso mental de agradecer, de cambiar, ¿no?, un poco el mapa, el cómo has funcionado hasta ahora, empiezan a aparecer cosas nuevas, empiezan a aparecer oportunidades, empiezan a aparecer personas que realmente necesitas, totalmente distintas a las que tenías hasta ahora en la vida, ¿no? Y esas personas son las que probablemente te hablan el camino para empezar a vivir situaciones y circunstancias completamente diferentes. Esta es mi experiencia de vida, que puede sonar pues a veces como un poco metafísica, ¿no? Pero es la realidad. Yo la tengo que contar porque ha sido mi realidad, ¿no? Cuando yo empecé a cambiar aquí, todo cambió. ¿Hubo miedo? No, miedo no, terror. Pero al final, insisto, ese pequeño paso, esa pequeña decisión, pequeñita al principio, luego ya como que vas cogiendo velocidad, ¿no? Mm. Y ya las vas cogiendo como más, las curvas como más cerradas hasta que al final pegas el salto al abismo. Pero para llegar ahí no podemos pretender llegar en 24 horas. Hay que hacer un recorrido, hay que tomar una experiencia, hay que tomar una fuerza, ¿eh? Hay que respirar hondo, hay que saberse con recursos, que es lo que, cómo empezábamos la conversación. Al final, todos los recursos los tenemos nosotros. Lo importante es rescatarlos, sacarlos, identificarlos, trabajarlos y arrancar con ellos. Esto es lo más importante. Cuando tú dices, tenemos que limpiar, ¿no? Eh, la manera de encontrar esos recursos es limpiando nuestro bosque mental, como le digo yo, Uh de -huh, esas malezas, de esas creencias que hemos cogido y que no uh nos -huh. nutren ni nos hacen crecer. ¿Podría ser así?
Vale, más o menos. hay dos caras de la moneda. Tendemos a enfocarnos en esa parte mala, la identificamos mucho más rápido. Como los seres Ujú. humanos tenemos mucha tendencia, como tú decías antes, a creer siempre en lo malo, ¿no? Por tanto, nos es más fácil darnos cuenta de lo malo, cuando en realidad nos olvidamos de que hay una parte buena, ¿no? Hay unos recursos, unas habilidades que tenemos innatas, que son las que nos van a ayudar seguramente a mejorar mucho más rápido. Quiero decir con esto que, ok, identificar lo negativo para mejorarlo, evidentemente, pero me tengo que reforzar en lo positivo, me tengo que apoyar en lo positivo para entonces despegar a tope, ¿no? Sí, lo que yo ahí también decía era cuando vamos reconociendo eso negativo y decidimos negarnos a volverlo a utilizar, estamos como quitando los palos, desatascando y logramos que vamos a lograr ver esos recursos que están ahí como refundidos, Ujú, pero están ahí. correcto. Sí, vuelvo a insistir en la importancia de no enfocarse en lo negativo. Está Sí. ahí, hay que fluir con eso, ¿vale? Pero sobre todo a través de lo positivo es donde tú te vas a reforzar. ¿Vale? Todos tenemos habilidades innatas, ¿no? La tuya probablemente sea la de comunicarte, eh, la mía pueda ser la de escribir o también comunicarme, la de otras personas será cualquier otra. Ahí es donde tenemos que afianzarnos, ¿no? Y proyectarnos. Y a través de esas habilidades mejorar lo que nosotros llamamos como negativo, ¿no? Es que no hay nada, a estas alturas te diría que no hay nada ni bueno ni malo, ¿no? O sea, a estas alturas hay cosas para mejorar y cosas que realmente somos nosotros y tenemos que potenciar, ¿no? Y y todo pasa por algo, todo. Mm, el ser humano solamente es capaz de entender su vida cuando mira hacia atrás. Yo solamente soy capaz de entender toda mi trayectoria personal cuando miro hacia atrás y recuerdo cuando tenía 14 años que empecé a leer esos libros de autoayuda, como siempre me ha gustado escuchar a las personas y ayudar a las personas para entender que hoy, 30 años más tarde, 40 años más tarde, una de mis grandes misiones es esta, ¿no? Ayudar a las personas. Hoy, cuando miro hacia atrás, es cuando entiendo mi vida. Entonces, es Y importante una mirada también retrospectiva, ¿no? Echar la mirada atrás y hacer un poco de balance, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes que han pasado en mi vida y probablemente por qué? Aquí me gustaría introducir el hecho de que cuántas veces nos hemos dicho, pero ¿cómo puede ser que yo vuelva a tropezar en la misma piedra? Es muy sencillo. La vida nos va a poner experiencias y muchas veces las mismas para que al final aprendamos la lección que nos toca aprender, ¿no? Esas, esas parejas, ¿no? Que a lo mejor pues no siempre son el mismo perfil y es algo que dices, pero ¿cómo puedo haber caído otra vez, ¿no? O esas amistades o ese perfil de trabajo o ese jefe, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo me puede tocar otra vez esta persona o este tipo de persona, ¿no? Muy sencillo, te seguirá tocando hasta que tú aprendas la lección, hasta que tú entiendas por qué esas personas que te hacen no más que de espejo, han venido a enseñarte lo que sea y tú te empeñas en no aprenderlo. Entonces yo siempre digo, cuidado, aprendamos rápido, equivocémonos mucho y muy rápido, porque así seguimos hacia adelante, ¿no? No pasa nada en equivocarse, no pasa nada con volver a caer esa segunda vez. Aquí la gran cuestión es, ¿qué tengo yo que aprender de esto? Que esa ha sido una gran lección, una gran cuestión que yo también me he hecho toda la vida, desde muy jovencita. Cualquier cosa que pasara, incluso cuando pues mis amigos venían a contarme sus historias y tal, ¿no? Yo siempre era, ¿qué tengo yo que aprender de esto? De tal manera que con esa pregunta al final lo que tú haces es llenarte de recursos. No te está pasando a ti, pero tú estás aprendiendo a través de otras personas, que esa es la grandeza de la vida, ¿no? Al final convertirte en un gran observador de tu vida y de la de los demás. Y aprender, 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 ¿no? Y, y quizás ya no juzgar al otro, sino darle las gracias porque solo así puedes ver aquello que tienes que soltar y dejar ir Correcto. Ahí de está. ti. Esa es una, esa es muy, muy buena. Es una idea muy, muy buena. Al final, todo lo que pasa.
lo que veamos, lo que pretendamos criticar o juzgar, ha venido a enseñarnos algo a nosotros. Cuesta, a veces cuesta un poco al principio asumirlo. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo contigo, porque a veces das con personas en el camino que te resultan duras, ¿no? Y te enervan y te sacan lo peor, ¿no? Pero fíjate que en ese sacar lo peor te das cuenta de que esto no me gusta, ¿no? De mí misma, esto lo tengo que sacar, lo tengo que limpiar. Sí. Ahí es donde entra el Ho'oponopono famoso, ¿no? Gracias porque esto ha pasado para mí y para que yo me dé cuenta de lo que sea, ¿no? La vida es mucho más sencilla, muchísimo más sencilla de lo que nos han vendido. Mucho más Sí. sencillo. Nos la hemos complicado tratando de ser aquello que no somos. Y es ahí donde se nos complica la vida, cuando pretendemos algo que no nos toca. Me vienen dos cosas, porque el tiempo aquí pasa volando. Sí, Y, y creo que yo me pido otra vez contigo, si quieres, por supuesto, aunque sea más adelante. por supuesto. Eh, Me vienen dos cosas y una es, ¿nos puedes entregar así pequeñito algo sobre Ho'oponopono? Porque hay gente que igual no lo conoce, yo lo conozco un poquito, no voy a decir que lo practico como Ujú. debería, me estás animando mucho a hacerlo. Y, y, y también el indicador de que la única forma de saber que vas bien es sentirte bien. Es, Exactamente, es la clave. ah, ahí lo Bueno, ves. respecto al Ho'oponopono, te diré que es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, donde la base de la práctica es simplemente el agradecimiento. O sea, simplemente con decir gracias es suficiente ante cualquier situación, sea buena o menos buena. Simplemente decir gracias. Simplemente hay dos grandes frases en el Ho'oponopono. Una es gracias y otra es suelto y confío. A través de ese suelto y confío, pues yo dejo un poco entrego la dificultad de ese problema. Hay quien le llama a Dios, hay quien le llama universo, hay quien le llama poder superior, hay quien le llama el yo superior, etcétera. Cada uno que tome lo que le vaya bien, ¿vale? Pero de alguna manera tú entregas esa situación a ese y simplemente esto. Es tan grande y tan pequeño y tan fácil como esto. Simplemente agradecer. Y respecto a lo segundo que comentabas, efectivamente, no hay, insistí, lo que decía antes, ¿no? No hay como probarse un traje para ver si te aprieta o no te aprieta. Y al final ese traje son las emociones. Si yo no estoy sintiéndome a gusto, si hay algo que me rechina, si hay algo que no va conmigo, no guarda coherencia con lo que yo creo o lo que siento o lo que pienso, esto no está yendo bien. Es un termómetro muy, muy sencillo, muy fácil, muy rápido. Simplemente sentir, sentir para decidir. Decía Blaise Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces es importante que uno sienta antes que piense. Pues muchísimas gracias por este espacio que nos has entregado. Gracias por todo lo que nos has compartido. Si quieres dejarnos alguna cosa así clara, como diciendo, no os olvidéis de esto, porque los recursos los tenéis dentro. Uh -huh. Eh, ¿Cómo, lo que quieras compartirles? Sí, Bueno, pues la experiencia de vida es la que es. Nos toca ser aprendices constantes y simplemente que tenga la gente muy claro que tendemos a buscar fuera lo que tenemos que llenar desde dentro. Básicamente esa sería la idea. No vayamos a buscar ni en la pareja, ni en el trabajo, ni en el ocio, ni en el nada. No, no vayamos a buscar ahí lo que tenemos que llenar desde esa paz personal, desde ese conocerme y desde ese tratar de ser y de entregar lo mejor de mí mismo. Siempre, siempre guardando coherencia con algo que es vital en la vida y que son nuestros valores personales.
hermoso y también muy útil recordar esa parte de los Ujú. valores. Y se me ocurre una cosa, tienes 3 libros, no sé si los tienes por ahí, que Los tengo por aquí. Si me permites, te los traigo ahora mismo. claro, sí, por favor. No había pensado en eso hasta que tú lo has dicho. Aquí están. Este es el último que escribí, Sé tú mismo, los demás sitios están ocupados, donde, bueno, es esto que hablábamos, ¿no? Un poco esa trayectoria del camino que un poco habría que dibujar para conseguir vivir de acuerdo a lo que tú realmente eres, sientes y quieres proyectar, ¿no? Básicamente. Luego, hace unos meses, saqué este libro, que son 365 ideas para ser feliz, que aquí recogí efectivamente 365 ideas, una por día, para un año, en la que de alguna manera, bueno, es un libro, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Es un libro que tiene su punto de magia, ¿no? Porque no es un libro para leer así todo seguido, es un libro para abrir cualquier página en cualquier momento y veréis que son ideas que están numeradas, pues esa idea del día seguro que viene a decirte algo, ¿no? Hay que dejarse un poco invadir por esa magia del universo que cuando preguntas, él siempre te responde, ¿no? Pues este libro va un poco en esa línea. Y luego el que tú ya conoces, el primero que escribí ya hace 5 años, que es El secreto de la felicidad, y de alguna manera es un camino a recorrer personal. Aquí un poco yo retrato lo que ha sido mi camino de cambio, cómo he dejado atrás pues ideas, creencias, perdonando a mi entorno, a mí misma. Bueno, ese camino, ese trabajo ya más personal, ¿no? Ese fue el primer libro que me ayudó a... Yo soy muy pudorosa para mis cosas personales, ¿no? Pero a través del libro la verdad es que fue una explosión y bueno, la verdad es que lo que recibí de la gente me llenó y a partir de ahí, pues nada, dedicada y entregada sobre todo a ayudar a las personas a mejorar y a salir de momentos complicados como el que estamos viviendo ahora mismo. Yo sé que sus libros, os aseguro que son, yo solo estoy leyéndome uno, pero el de las cebras, ese tú mismo, ese me tiene ahí. Es Ya como el sabes, siguiente. exacto, el siguiente, a la lista. Total. Y solo decirte que eres para mí, todos los que creáis, lo que creéis, todos sois como vehículos de algo más grande, porque muchas veces eso se expresa a través de nosotros, de lo que hacemos. Entonces, qué hermoso que a través de todo eso primero te descubriste, sanaste y lo entregas. Sí, no tendría sentido, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros, los que hemos hecho ese trabajo personal, sería muy, muy egoísta si no se compartiera, ¿no? Sobre todo para facilitarle en la medida de lo posible a las personas que lo están pasando mal, pues todo un camino, ¿no? Yo siempre dije que al final, como decía Carl Gustav Jung, las personas aprendemos o por sufrimiento o por discernimiento, ¿no? Yo aprendí en parte por sufrimiento, pero ojalá que hayan personas que a través de nuestro discernimiento, ¿no? De ayudarles a pensar, podamos ahorrarles esa parte de sufrimiento, ¿no? Así que esa es la misión. Al final ser un canal de transmisión de nuevas ideas, de nuevas formas de entender la vida y de nuevas formas de conseguir esa gran parcela que es la felicidad y la verdad de cada uno. Y que sí se puede. Y que, por supuesto, sí, desde luego, si yo pude, por supuesto que todo el mundo puede, seguro. Muchas gracias por inspirarnos, por sintonizarnos con el amor el día de hoy a través de ti. Much- Y gracias a los telespectadores que nos han acompañado en directo y los que nos van a acompañar en diferido. Pero no te puedes ir porque el programa tiene su canción de despedida Ujú. y te voy a invitar. Hay una carita aquí enfrente, ¿la ves? Sí, Y puedes poner el fondo que tú quieras.
Yo esto no Yo lo he siempre hecho me nunca. un par de ellos que me gustan mucho. Muy bien, voy a intentarlo. Bueno, antes de irnos, agradecerte a ti también el espacio que generas con todas estas ideas, ¿no? Que compartes con gente muy diferente. Cada uno de nosotros aporta nuestra experiencia, pero hay mucha gente que, pues eso, que gracias a ti, al esfuerzo, generamos estos espacios para que entre todos podamos hacer del mundo que estamos pasando ahora mismo, pues un mundo mucho más llevadero y mucho más alegre, ¿no? Al menos esa es la idea, que la gente viva con, sobre todo con motivación, con alegría y con fuerza para todo lo que puede que nos llegue. Así que muchísimas gracias, Patricia, de corazón. Y nada, nos veremos en la próxima. Nos vemos en la próxima, que os Ujú. prometo que, bueno, yo voy a insistir en que sea antes de fin de año. Cuando quieras, aquí estoy. Con la canción de despedida siempre tiene este espacio más tranquilo Ujú, y luego ya viene el estribillo que te invita a moverte, a bailar. Yo digo, sí, tenemos circunstancias que son complejas ahora, ujú. pero no podemos perder la alegría y no podemos perder este momento para decir gracias porque aún estamos aquí. Correcto. Entonces, te invito, Monse, a sacar tu niño interior que lo tienes, tu niña, y a todos los que están ahí, a que lo mueva como quiera, que yo lo voy a hacer ahora mismo. A ver, yo voy a intentar colocar esto que me decías, que no sé cómo se puede hacer. Vale, Bueno, pues nada, agradecerte el espacio, el ratito y nos vemos muy prontito. me recuerda a Monse, nuestra Monse, nos enseñó a desinhibirnos, también a soltarnos, Ujú. y sé que tú eres vivo reflejo también de todo esto, de esto. Ahora se escucha mal, te escucho mal, Patri. Ahora, Ah, ya te escucho con un poquito de eco, con la música atrás parece que no se oye muy bien. vale. Yo ya me callo. Ahora baila. Voy a ver si puedo poner esto. Muchísimas gracias, amor. A ti, Patri, Aquí te van un montón de flores. Gracias virtualmente. Vale. a ti y a todos tus oyentes, un abrazo muy grande y espero que nos veamos muy pronto. Nos vemos. Chao. Chao. Yo dejo que cierre la música. Gracias. Hasta el próximo día. Gran noche para todos. ¡Mua!